Retornamos a esta audiencia del Tribunal de la Tarde. Está con nosotros ya conectado vía la plataforma Zoom nuestro amigo y hermano Víctor Villanueva. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas interesantes en el día de hoy. También tocaremos el tema de la política internacional, la situación de Brasil, cómo van las cosas. Pero, Víctor, el reinicio ya del año escolar y con esta modalidad ahora nueva del transporte para los niños y niñas de la educación pública en la República Dominicana. ¿Cómo evalúa estas nuevas acciones? Bueno, de entrada, primero felicitarle y valorar el hecho de iniciar el año siempre de la mano con ustedes aquí en este Tribunal de la Tarde y siempre un privilegio pleno estar con todos ustedes y toda la audiencia de este nuestro espacio. Realmente para lo que es la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la INEP, nosotros saludamos el hecho de que las autoridades públicas hayan delineado toda una planificación que se tenía desde gestiones anteriores para lo que tiene que ver con la movilidad en términos de los estudiantes, los docentes, el personal administrativo también, en determinadas localidades de la República Dominicana. El transporte escolar es una herramienta adicional que se hace posible por la inversión pública del 4% por la educación y que desde esta dimensión nosotros insistimos en que es un proyecto que se aplaude, que se saluda y que obviamente del sector privado de la educación dominicana lo que procuramos es que se haga extensivo en toda la geografía nacional, porque hay muchos matices, muchas realidades que tal vez desde aquí no vemos la concepción de vivir en urbe, pero sí en las partes urbanas. Esto tiene un impacto muy marcado. Yo obviamente que de manera particular guardo reservas por lo que es utilizar motoconcho, porque ya eso es otra connotación. República Dominicana es un país que tiene el segundo nivel de mortalidad en accidentes de tránsito Aunque del Víctor, mundo esa, y a la vez, esa sí, inquietud fue aclarada en el día de hoy. Ciertamente ah, el bueno, periódico Listín Diario trajo una información no, sería un importante. poco exactamente, pero fue aclarada de que lo que se quiere insertar son los motoconchos que quieran participar y que quieran ser choferes, que puedan insertarse en el plan, pero Ah, el no, eso es transporte distinto. en motoconcho está descartado. Ah, no, eso es distinto porque la Sí, curiosidad me llamaba era sí, sí. a tener la alta incidencia en accidentes de tránsito, la Sí, alta claro. mortalidad en los accidentes en este país, que no es otra cosa que por problemas prequirúrgicos y sobre todo de transfusión de sangre oportuna, Claro. y también en lo que tiene que ver con en que el 76% de esos accidentes que ocurren en el país es por la motocicleta. Sí. Entonces, No, si esa es sería una una locura. variable, obviamente que poner en manos los niños de esa modalidad no íbamos a estar de acuerdo bajo ninguna condición. Pero si está aclarado así, porque parto del titular que saca el listín diario como Sí, señala, y sobre esa base, obviamente había hecho algunas discusiones con tanto la institución, que realmente esa parte no la apoyamos porque entendemos que se desdice todo el modelo de concepción de un transporte seguro y eficiente, que cuando tú evalúas, los niños a veces tienen que caminar altos trazados de trayectos y que también se exponen a otros tipos de peligros, no solo la movilidad, sino el acecho. Y esto tiene que ser atendido como también lo que es a razón del proyecto de ley de planificación territorial aprobada recientemente, de que hay localidades que el equivalente al transporte es un puentecito. Es decir, crear un Okay. puentecito entre un río y otro es el gran problema que se tiene para el acceso físico hacia una institución educativa pública, en este caso, y por lo tanto
yo exhortaría a las autoridades a que este proyecto lo dimensionen en todo lo que es la concepción movilidad y no netamente en lo que es transporte como tal, pero para que pueda ser también integrar la solución de algunas realidades que se tienen en el terreno por parte del acceso a la escuela. Por lo tanto, de entrada, iniciar con un proyecto como este es saludable, hay que aplaudirlo, apoyarlo y obviamente compartir el ánimo colectivo del país de que se haga general a nivel nacional lo más rápido posible. Víctor, sin lugar a dudas, uno de los sueños más acariciados y compartidos, tanto por las diferentes fuerzas políticas, fue el 4% para la educación. Inició después con esto, esta importante inversión en educación, y luego pues el sueño de la tanda extendida. Ahora me gustaría ya, en tu calidad del gremio que representan los colegios privados, pero también como, y siempre te lo he reconocido públicamente, de un hombre joven con luces y capacidades, que hagamos una evaluación hacia dónde debe de ir y cuáles serían los indicadores de realmente esta inversión en términos de resultados que necesita exhibir República Dominicana. Qué pregunta, porque vamos a preguntarle a producción si tenemos el resto de la semana del espacio de tiempo para contestarla, pero porque, mira, en sentido, vamos a decir, en resumen, el 4% por la educación ya es una inversión medible en cuanto a la República Dominicana. En los resultados iniciales que se pueden extraer, las evaluaciones extranjeras nos han dicho que en calidad no ha sido. Por lo tanto, eso tiene mucho que ver cuando usted ve la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, como mismo lo señala Educa, tiene esencialmente dos grandes componentes, infraestructura escolar y lo que tiene que ver con el régimen de incentivos salariales que se lleva gran parte del presupuesto, se estima más del 76%, y por lo tanto esto obviamente que ya de por sí deja muy poco para lo que es lo curricular. Lo otro es en cuanto a la realidad misma de lo que es la economía nacional, el reclamo de la mano de obra cualificada. Y cuando digo mano de obra no necesariamente me refiero a la manufactura, sino también a la mentefacturas, a las profesiones que tienen que ver también con el intelecto. Y por esta parte, el país está muy divorciado entre lo que generan las dinámicas económicas que aportan al Producto Interno Bruto con lo que está egresando como profesional de tanto de las universidades, pero que también las universidades reciben un individuo, una persona con muchas deficiencias acumuladas en sentido general. Yo, en el contexto de la pandemia, si te puedo precisar lo siguiente, en algunos grupos de consulta señalé que teníamos que vernos en el modelo de Japón o de Corea del Sur, en donde el debate actualmente es la simplificación de lo que es el currículo académico. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un currículo de 14 asignaturas en bachillerato, en media, educación media. Eso es ilógico totalmente. Y en pandemia dije, mire, tomemos solamente 3 asignaturas, involucremos a la familia con 3 asignaturas esenciales en lugar de 14, porque con esas 3 vamos a generar el verdadero impacto neurológico y de aprendizaje que se necesita en los niños. ¿Cuáles son estas matemáticas? O la construcción lógica del pensamiento, la organización de las ideas, lo que es la lectoescritura, o lo que significa la aprehensión del texto. Tú dominando lectoescritura, tú puedes estudiar biología, tú puedes estudiar historia, geografía, porque haces aprehensión de lo que estás leyendo. Tú con matemáticas tú puedes desarrollar, por lo tanto, una aprehensión más efectiva, más dominada. Y cuando la tercera asignatura que señalo, y sobre todo que es la tendencia que se tiene en afianzar, me refiero también a la educación física,
a distintas disciplinas deportivas, porque estas te permiten la motricidad fina, la motricidad gruesa ser desarrollada en habilidades y competencias que el niño, que inclusive con la propia matemática, podrá desarrollar hábilmente. Y si nos hubiésemos centrado en esas tres áreas, lo que dice el propio ministro de Educación, que no revela gran cosa, y eso está medido ahí, pero él señala que obviamente no hubo un impacto mayúsculo en toda la inversión que se hizo, pero que a la vez también a las autoridades les tomó por sorpresa el reinicio del año escolar en el año 2020, que la gestión anterior no la dejó planificada. Es decir, que de alguna manera se hizo lo que se pudo, bien, pero yo entiendo que la oportunidad debe llevarnos a que el 4% sea centrado primero en lineamientos curriculares que estén asociados a lo que es la vinculación de lo que demanda la sociedad y demanda la economía, que el 4% esté centrado en lo que es un verdadero andamiaje en escala de lo que es la formación, de la capacitación y formación de los docentes. Hay muchas iniciativas, instituciones muy serias dedicadas a la formación de los docentes en el país, pero tú tienes en la práctica, ya en la gestión administrativa de ese recurso humano especializado, tú tienes docentes de matemática impartiendo clases naturales o viceversa, porque hubo una vacante, no hubo quien lo sustituyera, etcétera, etcétera. Y sobre esa base se generan las distorsiones en el proceso de aprendizaje porque el propio instructor no tiene los dominios y las competencias en las ciencias duras, de colegialidad de de la educación física, porque inclusive hasta como problema social que tenemos en nuestros barrios, en nuestro país, realmente pudiésemos también estar desarrollando todo un conjunto de habilidades acorde al valor nutricional que tiene en promedio el dominicano, verdaderos deportistas que puedan perfectamente tener un verdadero modelo deportivo para el país, y eso es aprendizaje. Y por lo tanto, cuando veo los debates de reforma y todo eso, he visto que se centra siempre en mantener el status quo de asignaturas, en mantener un status quo de los currículos. Y eso obviamente no se compete con lo que es la dinámica que lleva la economía y la sociedad dominicana, y los resultados están ahí. Bien, Víctor, en el ámbito internacional, analizando un poco la situación de Brasil, ¿qué lectura tiene sobre estos acontecimientos? Un intento de golpe de Estado, y pese a que el expresidente Bolsonaro estaba en territorio norteamericano, ¿tiene algún vínculo con estos actos que se produjeron en Brasil? Bueno, de entrada, si no tuvo ningún vínculo, fue la gran fuente de inspiración. Y esa inspiración vino mediante la emulación de lo que hizo Donald Trump hace unos años en el Capitolio de los Estados Unidos, que fue exactamente esto. Y en la respuesta que hizo Bolsonaro, en este caso, está más que evidente. Debe ser mundo señala la timidez de su respuesta, pero en realidad fue una burla de respuesta a lo que él dio, porque él acababa de salir del poder y tenía la responsabilidad de respetar la institucionalidad de un Estado. Está claro que esto se hizo de manera subversiva, y aunque el propio presidente Lula da Silva ha señalado que no hubo un pliego de condiciones, por lo tanto no hubo un afán específico como un golpe de Estado, y esto obviamente que señala que fueron actos vandálicos simplemente por dar la gráfica al mundo de un escenario anárquico propio de todo modelo en términos anárquicos, y sobre todo que no corresponde con lo que tiene que ver con los valores de la institucionalidad, respetar lo que son los resultados electorales. O sea que entiendo que habrá que esperar que las autoridades de Brasil generen algunas investigaciones sobre el particular. Sí es loable, como por lo menos señalable el tema de que hubo efectivos de la policía que guiaron parte del recorrido de 9 kilómetros
en el triángulo de la ubicación de los tres poderes del Estado de Brasil. También hay muchos señalamientos de que cómo los organismos de inteligencia de Brasil no dieron informaciones oportunas en atención a esta situación. El hecho de que el propio presidente, el expresidente Bolsonaro, saliera del país antes de entregar el poder, evidencia mucho de haber dejado cosas, como hipótesis lo digo, tal vez no de generar más bien escenarios anárquicos, porque él la justifica en otras expresiones sociales del 2013-2017 en Brasil. Pero también lo que tiene que ver con de investigar cómo están comprometidas o no en cuanto a la administración de Lula. La distinta medida que él ha tomado lleva a que grupos de intereses económicos están totalmente lacerados. El grupo armamentista, por ejemplo, que también ha tenido amplias vinculaciones en Brasil, como la tuvo la asociación del rifle con Donald Trump, y que ambas están vinculados entre la administración de Bolsonaro y la asociación del rifle nacional de Estados Unidos, y que Brasil, para dar solamente un dato, triplicó en los 4 años de Bolsonaro el reclamo, la compra de armamentos ligeros y medianos por parte de civiles, y esto se logró por estos intercambios con la Asociación del Rifle Nacional de Estados Unidos, que también estuvo implicada, para que, como es tan poderosa, no lo señalan ni en las investigaciones ni en lo que tiene que ver con la prensa en Estados Unidos, pero sí estuvo vinculada desde un principio, porque hubo declaraciones apoyando esas manifestaciones al Capitolio cuando aconteció en Estados Unidos, y esto obviamente que puede darse como hilos conductores posibles en hipótesis de que sí hubo, si no colaboración, por lo menos inspiración, y tratar de emular lo que hizo en este caso Donald Trump en el Capitolio de los Estados Unidos. Víctor, la figura de Lula da Silva, del presidium al solium presidencial, pasar esto, ¿entiendes que este proceso pues se pudo haber dado algún tipo de reingeniería en Lula? Tomando en cuenta, bueno, de entrada cuando va a asumir la presidencia va acompañado, y dentro de su séquito, su grupo, se lleva un perro, el perro que acompañó en el campamento donde estuvo justamente encarcelado. ¿Entiendes que hubo algún cambio en su forma? Y tomando en consideración de que va a gobernar un Brasil totalmente dividido. Bueno, un perrito que estaba abandonado en las calles. Sí, sí. Que sus partidarios lo rescataron y él lo asumió. O sea que se puede graficar perfectamente así el contexto social de Brasil, cómo vuelve Lula da Silva al poder, de un país y sobre todo una clase baja que estuvo totalmente abandonada, la pobreza se disparó, la hambruna se disparó, el promedio de comida diaria en un brasileño bajó, y por lo tanto, en su propio discurso cargado de emotividad y realismo, él señaló y lloró cómo la hambruna ha vuelto a ser un asesino siliente en lo que es la realidad social baja de Brasil. Yo creo que las mutaciones que ha hecho Lula se pueden escenificar, se pueden extraer de las propias alianzas electorales que tuvo que construir para conquistar el poder. Y hay que recordar que Lula da Silva tuvo que, por ejemplo, su candidato vicepresidente, ya vicepresidente de Brasil, tiene tiene una tendencia ideológica totalmente antagónica a la de él, como también la de otros candidatos presidenciales que le acompañan ya como ministros de este país. Y esto lo tuvo que hacer, obviamente, en el pragmatismo de romper desde el centro lo que son los lineamientos radicales que supone Bolsonaro, que suponía Bolsonaro, y que en los resultados como tal, la política es estrategia y resultados, sí. Y en los resultados de esas estrategias, obviamente, que lo llevaron a la presidencia de Brasil. Por lo tanto, la reinvención, el factor ideológico, ahí está. Aunque Lula tiene una concepción social muy alta y se autodenomina y sus orígenes son netamente de la lucha de la izquierda que lucha.
obviamente que en este caso Lula ya es un hombre que ha atravesado el poder, tiene experiencia de Estado, madurez como persona y como estadista, político, y por lo tanto él sabe muy bien, o se presume que sabe perfectamente cómo lidiar con lo que tiene que ver con las distintas tendencias ideológicas y de expresión del poder en las distintas medidas que tendrá que pasar. Fíjate un caso como el caso de Colombia, con el caso de Petro, y es el hecho de que Petro tiene, yo señalé, bueno, ganó, pero no va a ser gran cosa. Y al efecto, miren la tendencia que es casi muda, y lo que más se ha destacado que ha hecho ha sido volverse a vincular con Nicolás Maduro. Pero en efecto, Petro no tiene otro margen de acción porque el Congreso colombiano no es de su tendencia ni partidaria ni ideológica. En el caso de Lula da Silva no creo que hayan grandes cambios en muchos de los lineamientos que no sean, que estén fuera de los espectros morales de la sociedad y de la deontología política, y que sobre esta base lo que se busca es esencialmente mantener un predominio de un status quo político que gobierna por bloques. Pero también pasa con el presidente Biden en Estados Unidos, quien, por ejemplo, hay medidas y puntos muy radicales de Donald Trump que ha tenido que mantener. La Casa Blanca la semana pasada tuvo que reconocer que no ha variado en nada y ha mantenido y extendido la filosofía política migratoria del presidente Donald Trump. Fíjate tú. Entonces, estamos en estos contextos, ante estos radicalismos, que la veteranía política ha evidenciado que la manera en que los políticos han entendido de enfrentar estos grupos radicales, y en Europa pasa lo mismo, es yendo hacia el centro y desde el centro, entonces tomando decisiones equidistantes a factores ideológicos y entrando también, dejando lo ideológico de un lado y entrando al factor pragmático como tal. Bueno, Víctor, ya nos hacen seña de que el tiempo ha concluido, lamentablemente. Vamos a dejarte la invitación abierta porque hay otros temas de interés internacional que también nos gustaría tocar, el tema de Perú, pero también está el tema de Venezuela. ¿Qué va a pasar con Guaidó? Se ha desinflado, si podría ya entonces Nicolás Maduro volver a ser reconocido por países hegemónicos como Estados Unidos y otros países. El tema de Ucrania con Rusia, que sigue latente. Vamos a ver si lo más pronto posible el equipo de producción pues puede honrarnos con tu visita de nuevo. Cuando sea, yo soy de la casa. El único tribunal que voy con o sin citación. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor Villanueva. Señores, a ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos de 5 a 6 en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.